En la hora de la verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. Bueno, queridos amigos, ayer, como lo saben ustedes, fue 20 de julio. Y como lo saben ustedes, el 20 de julio se celebra lo que ocurrió en esa fecha en el año de 1810, cuando la gente en Bogotá se sublevó contra lo que llamaban entonces los chapetones, las autoridades, el virrey, y empezó la independencia de Colombia, 20 de julio de 1810. Eso era lo que estábamos celebrando. Y esa celebración se ha hecho siempre con el rigor debido y tradicionalmente lo que se veía era un gran desfile militar rindiéndole honores al pabellón nacional y al presidente de la República que encarna la soberanía del país. Bueno, pero ayer fue distinto porque estamos en la época del cambio. El presidente Petro estaba en San Andrés y Providencia. Ya veremos qué fue lo que pudo hacer en San Andrés y Providencia, pero además vino a Bogotá muy tarde, no podía participar en el desfile de las fuerzas militares y encargó a la señora Francia Márquez, quien recibió los honores militares al lado de su novio. Pero esto es sencillamente inaudito. Y las fuerzas militares no tuvieron el tino que lo han debido tener de decir si el presidente no puede llegar, no hay desfile, porque el desfile es con el presidente de la República. Pues Petro no llegó y los honores militares los recibieron Francia Márquez y su novio. Era lo que le faltaba a las fuerzas militares en materia de recibir noticias degradantes y mensajes absurdos sobre su condición. Muy bien, pero tenemos que venir a lo esencial de todo este proceso, la inauguración del Congreso de la República. El Congreso de la República empieza sesiones el 20 de julio por mandato constitucional y abre las sesiones un discurso del presidente de la República que suele ser un discurso fundamental sobre lo que está pasando, sobre la situación del país, sobre el país que recibe el Congreso que se reúne por primera vez ese día. Para hacerse cargo del discurso de Gustavo Petro, que tomó 1 hora 45 minutos. Dicen que el más largo de los últimos tiempos, yo no recuerdo otro. Lo que me viene a la memoria es el discurso interminable del doctor Jaramillo Giraldo, pero ese no fue discurso de presidente de la República, sino de presidente del Congreso, que le costó la vida al poeta Marquina, que vino en representación de España y que no pudo ir al baño y le dio una congestión y se murió. Bueno, en el caso de Gustavo Petro no fueron las 4 horas de Jaramillo Giraldo, pero fue a 1 hora y 45 minutos diciendo que si quería él hablaría 4 horas, porque su perorata es interminable, porque Petro no para. ¿Qué dijo Gustavo Petro? Mire que les voy a dar una recomendación fundamental para que no tengan que leerse lo producido en 1 hora y 45 interminables minutos, sino que la respuesta la dio la senadora María Fernanda Cabal con cifras en la mano y con cifras oficiales en la mano. Porque para Gustavo Petro todo va bien, todo va bien. Ha bajado la siembra y la producción, la siembra de coca y la producción de cocaína. ¿De dónde saca esa noticia? De ninguna parte. Él la da y la cuenta y la sostiene como verdadera. Y ha bajado la comisión de los delitos esenciales que golpean la seguridad nacional, el reclutamiento de menores, los secuestros, las extorsiones, cuando todos tenemos la dolorosa conciencia de que la comisión de esos delitos va al alza y que cada vez la situación del país es más dramática. Por eso, si ustedes quieren saber qué dijo Gustavo Petro, lean a María Fernanda Cabal
quien responde cada una de las afirmaciones de Petro con una cifra, con la cifra oficial, para demostrar que Petro no dijo una sola verdad. Ni una, ninguna. Ninguna. Él es un hombre que falta sistemáticamente a la verdad. Eso es muy grave para cualquiera. Es más grave todavía para un presidente de la República. Qué dolor, qué tristeza tener un presidente que miente sistemáticamente. Entonces, no hay disminución de la coca, entonces no hay disminución de los delitos que afrontan los colombianos y que afectan la seguridad nacional como lo afectan. No es verdad, no es verdad nada de lo que dijo Gustavo Petro. Entonces habló de 300 idiomas del Amazonas. Bueno, los especialistas dicen que en el Amazonas hay grupos indígenas que se entienden en 50 lenguas diferentes. Petro lo subió a 300. ¿Qué efecto tiene eso? ¿Para qué es? Nada, nada que valga la pena. ¿Para qué se miente en una cosa de esas? Pero se miente en todo. Y se miente en lo fundamental. La afirmación de que el país está en paz, de que todos los atentados contra la paz pública han disminuido, que hay tranquilidad en toda la nación, es mentira. ¿Quién lo sabe? Cada colombiano. Cada colombiano que tiene que recibir los efectos de la inseguridad galopante. Lo que está pasando en el Valle del Cauca, y nos lo decía el expresidente de la Asociación Bancaria y ahora candidato a la gobernación del Valle del Cauca, es sencillamente dramático. Lo que pasa en el norte del país, lo que pasa en el departamento del Cesar y en el departamento del Atlántico y en La Guajira. Bueno, todo eso es sencillamente dramático. Pero Petro dice que va a crear un torrente de turismo y que para eso nada mejor que construir aeropuertos. Presidente Petro, ¿por qué no termina el aeropuerto de Palestina cerca a Manizales? A ver si hace alguna cosita en esa materia. No prometa aeropuertos aquí y allá que usted sabe que no los va a construir y que sabe que son imposibles. Pero Gustavo Petro es así. Él dice, y entonces hay 4 aeropuertos nuevos en todos los lugares del país, en La Guajira, por supuesto, un espléndido aeropuerto para mejorar el turismo en un país al que no se puede venir. Dele seguridad a los extranjeros, dígales que aquí no los van a matar, dígales que pueden disfrutar tranquilos las bellezas de Colombia, recorrer sus carreteras y que no es una imprudencia hacerlo, como lo dijo su ministro de Defensa. Es que a la sargento de la policía que fue secuestrada no la secuestraron por culpa de los bandidos, sino por culpa de ella, por imprudente, porque fue por una carretera donde se sabía que había desórdenes. En conclusión, no vaya por ninguna carretera, amigo. No vaya por ninguna, porque en todas partes hay bandidos. En todas partes hay amenazas. En todas partes hay ataques a la seguridad. Luego quédese en casa, que es lo que ha venido pasando en tantos momentos de la historia de Colombia. Fue lo que encontró Álvaro Uribe Vélez cuando asumió la presidencia de la República, porque estaban en boga las pescas milagrosas. Vamos muy pronto a una situación similar, pero no es verdad lo que dijo Gustavo Petro. Mucho tiempo, 1 hora y 45 minutos, para no decir una sola verdad. Nada menos que eso. Nada menos que eso. Ni una sola verdad. Lo demostramos con la exposición maravillosa, objetiva, clara de la senadora María Fernanda Cabal, que es lo que recomendamos para que se puedan hacer cargo cabalmente de las declaraciones interminables en 1 hora, 45 minutos de Gustavo Petro, advirtiendo y amenazando con que él podría hablar 4 horas. Él puede ensartar mentira sobre mentira durante 4 horas. Ayer nos regaló 1 hora y 45 minutos en este regalo estrafalario,
mientras no tenía tiempo para asistir al desfile militar y le confiaba semejante tarea a una vicepresidente que le recordamos, la vicepresidencia no es un cargo, ni es una función. El vicepresidente hace aquello que le encomienda formalmente el presidente de la República y nada más. Bueno, pero en fin, la vicepresidenta Francia Márquez y su novio fueron los que recibieron los honores militares y el presidente Petro fue el que se despachó en 1 hora y 45 minutos con una mentira que tapaba a la siguiente. Eso ocurrió ayer, 20 de julio, recordando la fecha gloriosa y sagrada del 20 de julio de 1810. 6:42 minutos.